Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en el mes de la visión y específicamente a puertas del Día Mundial de la Visión. Y eso nos trae a colación un tema muy importante para nosotros, como es el glaucoma. Quien les habla, soy cirujano oftalmólogo, el doctor Fernando Parragués González. Actualmente laboro en el Hospital Luis Hayes en Chaustegui y en PIB Clínica Oftalmológica. Entonces, veamos primero, ¿cómo es el perfil del paciente que padece glaucoma? En realidad, el paciente muchas veces no se da cuenta de que tiene esta enfermedad. Y eso pasa principalmente por este nombre que se le coloca al glaucoma. Así es el ladrón silencioso de la visión. Quiere decir que muchas veces pasa desapercibido, sin dar síntomas, y a veces muchos de nosotros podemos tenerlo, quizás en niños, en adultos a partir de los 40 años, pero cualquiera de nosotros puede tenerlo sin siquiera presentar algún síntoma que nos alarme o que nos diga, pues tienes glaucoma. Entonces, decimos, ¿tiene origen genético? Hay un factor hereditario en realidad, sí, pero no es la única causa. Es decir, si alguien tiene herencia de glaucoma, pues tendría que hacerse un control para determinar si tiene glaucoma. Pero no exime a aquellos que no tienen herencia, porque también hay otras causas de glaucomas, por traumatismos, por algunos medicamentos, inflamaciones también dentro del ojo, o por la misma formación de la catarata, que son aquellos glaucomas facomórficos. Entonces, no solamente los pacientes que tienen herencia o antecedentes de glaucoma son los únicos llamados a tener glaucoma, no. También aquellos que no tienen esa herencia o esa carga genética. ¿Pero se puede prevenir? Sí, sí se puede prevenir, haciendo exámenes o controles rutinarios, frecuentes. Muchas veces no esperar a que tengamos tal o cual síntoma, porque ya como lo hemos visto, el glaucoma va robando, va quitando la visión paulatinamente sin que nosotros nos demos cuenta. Muchas personas me preguntan, doctor, ¿yo tengo glaucoma o tengo hipertensión ocular? En el ojo hay un sistema como de agua y de drenaje. Es decir, ingresa agua al ojito a través de los procesos ciliares, se forma líquido que va a irrigar parte del ojo y tiene un sistema de drenaje que generalmente es la malla trabecular. A través de esa malla trabecular drena el líquido del ojo, siendo esta la más importante. Es decir, cuando hay una resistencia al flujo de salida del humor acuoso, pues eleva la presión. Entonces, el ojo en su intento por querer vencer esa presión, pues eleva la presión y finalmente, pues no llega a romperse, pero sí causa daño en una estructura muy importante en el ojo, que es el nervio óptico. Y es el nervio óptico encargado de llevar la imagen o llevar la señal, digámoslo así, de la imagen hacia el cerebro. Entonces, al no haber nervio óptico, pues el paciente prácticamente lo lleva a la ceguera, ¿no? Si el nervio óptico aún no se daña, pues hablamos de una hipertensión ocular. Y si el nervio óptico, las fibras numerosas que tiene en su interior, se van dañando paulatinamente, apenas inicia el daño, pues ya le hablamos o llamamos glaucoma. Y así paulatinamente, progresivamente, por eso decimos nosotros, es una enfermedad progresiva, crónica, silente, es decir, silenciosa, que va dañando poco a poco el nervio óptico. Si ya dañó el nervio óptico, entonces ya le llamamos glaucoma. Lo que vemos nosotros en un examen de fondo de ojo de rutina que se realiza en una consulta oftalmológica
es estas imágenes. Vemos un nervio óptico acá, en la cual ingresan vasos sanguíneos al interior del nervio óptico, transcurren en todo el recorrido del nervio óptico estos vasos sanguíneos, pero en una excavación o una abertura, digámoslo así, que debe ser aproximadamente un tercio, 0,3, 0,4 del total del nervio óptico. Pero si esa excavación se hace más grande, como en esta imagen, pues entonces ya hablamos de un nervio óptico que hay daño, probablemente, ¿no? Estas fibras nerviosas que han estado en este espacio, pues se han ido dañando y poco a poco se va perdiendo. Entonces, cada fibra nerviosa encargada de un punto visual se va perdiendo y por tanto puntos periféricos. Eso es lo característico del glaucoma, que se va perdiendo la visión periférica. Los síntomas más frecuentes muchas veces no los percibe el paciente. Como les mencionaba, nuestra visión es en cono, es decir, de esta manera. Nosotros vemos así, una visión conular. Pero en el paciente con glaucoma pues se van perdiendo puntos en las cuales no llega a percibir visión, puntos periféricos, para finalmente tornarse en una visión tubular, ¿no? O que algunos le llaman en cañón de escopeta, ¿no? Entonces, esa visión tubular hace o permite que el paciente pueda ver, pero progresivamente se va perdiendo hasta que el paciente queda en una ceguera total. Entonces, muchas veces el paciente llega a la consulta y dice: doctor, está viendo con una mirada como un tubo, y el paciente dice: bueno, yo veo bien, pero poco a poco esa visión se va perdiendo. Y muchas veces hay que considerar que el factor más importante que podemos controlar es la presión intraocular. Si nosotros tenemos una presión intraocular alta, es necesario recibir tratamiento, que muchas veces es de por vida. ¿Qué exámenes solicitar? Doctor, ¿cómo sé yo que tengo glaucoma?, me dicen muchos pacientes. Pues para llegar al diagnóstico, inicialmente tomamos en la consulta externa la presión intraocular, que nosotros le llamamos tonometría. Realizamos un examen de rutina que se llama fondo de ojo, y esos dos exámenes me podrían más o menos transmitir la idea de que pudiera haber un glaucoma, que sería complementado con estos exámenes. Uno de ellos es la campimetría, es decir, evalúa la funcionalidad del nervio. Muchas veces esos puntos periféricos, esa visión periférica que va perdiendo el paciente, son detectados a través de la campimetría. Un examen que es anatómico, es decir, estructural del nervio óptico, que viene a ser la tomografía de coherencia óptica. Es decir, mide el nervio óptico, mide la excavación del nervio óptico, y también dos capas de la retina que se ven afectadas producto del glaucoma, que son la capa de fibras nerviosas retinales y la capa de células ganglionares. Entonces, todo ello me mide la tomografía de coherencia óptica. Hay otro examen que también conocemos, que es la paquimetría, que consiste en realizar la medición del grosor corneal. Cuando nosotros tomamos la presión intraocular, hacemos una aplanación de la córnea, por eso se le llama tonómetro de aplanación, y al tomar la presión, pues si la córnea se torna un tanto gruesa, me va a sobreestimar la presión, es decir, me va a dar presiones altas. Y si la córnea es menor de lo normal, que ya conocemos que es aproximadamente entre 545 y 554 micras, si es menor que ello, pues me va a arrojar una presión intraocular baja. Es importante conocer la paquimetría para saber si me está sobreestimando o subestimando la presión intraocular. Hay otros exámenes que también me permiten, si a pesar de todo esto está normal, pero la presión está alta, entonces hay pruebas que también llegan a valorar la presión o hipertensión ocular, que son el test de sobrecarga hídrica
la curva diaria de presión y el test de ibupamina. Entre el test de sobrecarga hídrica y el test de ibupamina me valora a mí la capacidad de drenaje que tiene el ojo en relación a la evacuación del humor acuoso. Otro examen en otros tipos de glaucomas de ángulo estrecho también es importante la medida del ángulo camerular para ver si es tributario de algún otro examen que posiblemente pudiera ser un procedimiento, ya sea una iridoplastia o una iridotomía con jack láser. Pero tiene tratamiento. Hoy en día el glaucoma, pues hay un abanico de posibilidades terapéuticas que nos permiten controlar muchas veces el glaucoma. Si bien es cierto, no tiene un tratamiento curativo, sí tiene un tratamiento de mantenimiento. Es decir, si el nervio óptico se dañó en parte, esa parte que se dañó del nervio óptico no se puede corregir, no se puede curar. Pero sí podemos evitar que esa parte del nervio óptico que está sano, que está bien, indemne, pues no se siga dañando. Y utilizamos hoy en día tratamientos como gotas para reducir la producción del humor acuoso, es decir, el líquido que entra al ojo se reduce, o hay medicamentos que ayudan a forzar un drenaje, un segundo drenaje, es decir, se apertura una vía que es la vía uveoescleral, como por ejemplo medicamentos como el latanoprost, que ayudan a reducir en mayor cuantía la presión intraocular. Hay otros procedimientos que son ya más nuevos, menos invasivos, que son los tratamientos con láser. Por ejemplo, tenemos el láser micropulsado, en la cual se realiza una microciclofotocoagulación o una termociclofotocoagulación. Hay láseres también que ayudan a aperturar esa malla trabecular y, por lo tanto, a mejorar el drenaje del humor acuoso. O cirugías que también tenemos a la mano. Es decir, que si nosotros tenemos glaucoma, pues podemos mantenernos y evitar llegar a la ceguera. No te descuides, cuida tus ojos. Gracias y feliz Día de la Visión Mundial. Gracias.